Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quiero presentarles el día de hoy un mensaje titulado La Agenda Jesucristo versus la Agenda Anticristo. Quiero comenzar leyendo una palabra que está en Segunda Tesalonicenses capítulo 2 del 6 al 12. Mientras usted llega ahí o toma nota de Segunda Tesalonicenses 2 6 al 12, quiero hablarle acerca de estas agendas. Una agenda del bien, una agenda del mal. La agenda de Jesucristo y la agenda del anticristo. Lo que prepara el camino para la segunda venida del Señor, como también lo que prepara el camino para la aparición de este ser llamado el anticristo y su sistema, su gobierno. La Biblia dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, en 2 Tesalonicenses 2:6 en adelante, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note esto, el accionar de este ser está impedido, está detenido por algo que al presente lo detiene y por alguien que al presente lo detiene. Es la iglesia y es el Espíritu Santo de Dios en la iglesia lo que impide el accionar de este ser. Él se quiere manifestar, pero mientras el propósito de Dios no se lo permita, realmente no aparecerá. No obstante, sí está muy evidente, muy palpable toda la agenda, toda la preparación para que este ser aparezca. La palabra del Señor nos habla del misterio de la iniquidad, también del misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Ahora, este ser perverso que es Satán, quien está detrás de todo esto, él siempre ha pretendido copiar el modelo de Dios, el sistema de Dios. Él quiere imitar y a través de su simiente de maldad, él quiere tener un personaje que sea no solamente uno de sus secuaces, sino realmente un representante, un ser totalmente poseído por la fuerza del mal. La Biblia continúa diciendo que este personaje será muerto con el espíritu de su boca y su reino, su gobierno destruido con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, su aparición. Luego dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Leímos 2 Tesalonicenses 2, 6 al 12. Dado que es bastante la información que quiero compartirles, y más que solo una información, quiero que se convierta en una inspiración para ser parte de la agenda Jesucristo y no seguir ni ser arrastrados por la agenda del anticristo. Hay algo que muchos le han llamado el nuevo orden mundial y es realmente el nuevo orden mundial lo que está preparando, allanando el camino para la aparición de este ser perverso, de este ser malvado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Más que hablar de este personaje, quiero hablar es de lo que prepara el camino para este personaje. Note lo siguiente. Hoy en día se habla de un solo gobierno mundial, un solo líder mundial, una sola moneda mundial y también incluso una sola religión mundial y además de ello, quitar una barrera que es la barrera idiomática por medio de un lenguaje, de un idioma mundial, universal. La Biblia en Apocalipsis 13:7 nos da luz acerca de esto que se llama el solo gobierno mundial. En Apocalipsis 13:2 y Daniel 7:4 al 7 acerca de este solo líder mundial. En Apocalipsis 13:8 acerca de una sola religión mundial. Y en Apocalipsis 13:16 al 18 acerca de una moneda mundial. Ese sistema de intercambio, ese sistema económico sin el cual nadie podrá comprar ni vender. Pero para profundizar un poco más
y poner un cimiento a la vez sobre el tema la agenda Jesucristo versus la agenda anticristo. Quiero leer 1 de Juan capítulo 5 versículo 19, donde la palabra de Dios dice, escuche esto, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta palabra mundo viene de cosmos en el idioma griego, que se refiere al sistema de cosas, al sistema mundanal. El sistema actual no se requiere ser un teólogo, un escatólogo, un exégeta, un experto, un erudito, un rabino, para saber que todo empuja hacia el mal, todo va en contra de lo moral, todo va en contra de Dios, todo va en contra de la Biblia, todo va en contra de los valores y principios bíblicos, escriturales, todo es un sistema realmente anti Dios, anticristo. Y hace muchos años se ha venido haciendo cada vez más fuerte realidad esa palabra que dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Precisamente porque hay un ser maligno, Satán, el diablo, al cual la Biblia le llama, quien está controlando el sistema de cosas. Lógicamente que sobre uno alto hay otro más alto y uno más alto que está sobre todos, y este es nuestro Dios, quien tiene un dominio absoluto, pero en el sistema mundanal, este ser está empujando una agenda, su agenda, la agenda anticristo. Tendremos en cuenta Apocalipsis capítulo 13 como un texto básico para nuestro estudio, porque observaremos varios puntos específicos analizando algunos detalles. Lógicamente, no podremos profundizar al punto máximo, primero que todo por razones del tiempo y para no hacer dispendioso, pero sí para que más que una información se convierta en una inspiración para nosotros, para que no seamos parte de la agenda anticristo, sino parte de la agenda Jesucristo, para que seamos aquellos que estemos dispuestos en las manos de Dios para ir en el orden de la agenda Jesucristo y para ir en contra de la agenda anticristo. En Apocalipsis 13 se mencionan dos bestias que realmente, aunque sé que muchos lo saben, es menester recordarlo, se habla de una bestia religiosa y de una bestia política. Una bestia religiosa que es representada y conocida en la Biblia como el falso profeta, y una bestia política que tiene que ver con el anticristo, que en los textos que leímos se le llama el hijo de perdición, el inicuo, este ser perverso al cual también la Biblia le llama la bestia. Son sistemas bestiales. Es decir, hay un sistema religioso que es considerado bestial detrás de todo esto y un sistema político que va a ser totalitario, global, mundial, realmente conocido como el sistema del gobierno anticristo. Esta agenda del fin, esta agenda anticristo, la vamos a observar de una manera en paralelo para observar algunos detalles. No vamos a hablar tanto del personaje, pero de lo que prepara la venida, el advenimiento, cuyo advenimiento es por obra de Satanás para este mundo. Note lo siguiente, la agenda del fin consiste en preparar el camino para que este ser, el anticristo, y su gobierno mundial se hagan efectivos. Note lo siguiente. En otras palabras, cuando hablamos de esa agenda anticristo, estamos hablando del andamiaje, de esos preparativos, preámbulos, planeaciones, esas planificaciones para que el gobierno del anticristo se pueda manifestar. Esto por medio de lo que se llama normalmente el nuevo orden mundial, la globalización, y que en resumidas cuentas tiene que ver con la unificación. Unificación con sentido y con propósito de facilitarle el gobierno a este ser malvado, a través de la unificación de la moneda, a través del ecumenismo, que tiene que ver con la unificación de las religiones, una mezcolanza, un sincretismo, sin importar los credos. Además, se habla de conceptos antimorales, antifamiliares, antibíblicos, que están preparando el gobierno para este ser. Y estos conceptos anti-Dios, antimorales, antibíblicos, uno de ellos que es muy reconocido actualmente es el de la ideología de género. Estamos observando cómo todo se está preparando para que cuando este ser aparezca, su gobierno le resulte mucho más fácil de hacer a nivel global. Si usted nota en Daniel 11:29 en adelante, observará algunos detalles y algunas características de este personaje. Una de ellas es que no gustará del amor de las mujeres,
lo que según los escatólogos ha llevado a interpretar que este ser será un hombre que no gustará de las mujeres en el sentido de que será un homosexual. Y vemos cómo esa ideología de género está llevando a la distorsión del propósito de Dios para el varón y el propósito de Dios para la mujer. Lógicamente que eso también atenta contra la familia, contra el modelo bíblico del Génesis, de lo que es un hogar, de lo que es una familia. Note usted, esta agenda se desarrollará a plenitud durante tiempos tribulacionarios, eso es evidente, pero los indicios, el asomo de esto, la planeación, está comenzando desde ahora. Esto se observa desde ya. Está empezando a verse cada vez más evidente a nivel global, a nivel mundial, esta agenda. Hay varios aspectos. Esta agenda tiene varios puntos realmente que vamos a tratar de mirar de una manera básica. Son tan profundos, son tantos, que aquí solamente voy a abordar algunos. Sé que ustedes van a estudiar a profundización y a profundidad muchos más, pero quiero mencionarle por lo menos algunos de ellos. Siempre, y esto se lo digo para que usted y yo tengamos en cuenta lo que vamos a estudiar en un momento, siempre la agenda anticristo es la que quiere llevar al hombre a ocupar el lugar de Dios. Es la que quiere hacer que el hombre desafíe la soberanía de Dios. Es la que quiere llevar al hombre a quitarse de la mentalidad de que hay un ser sublime, todopoderoso, a quien hay que rendirle cuentas. Ellos quieren despojar al hombre de su sentimiento de conciencia, su conciencia, quieren cauterizársela y quieren hacer que la humanidad, bajo este sistema de titiriteros, este sistema de la élite que algunos le han llamado, que viene a manipular a la raza humana, para que cuando el sistema como tal, ese gobierno perverso se dé, la gente esté preparada y reciba esto como si nada malo estuviera sucediendo. Existen algunos puntos. Uno de ellos, realmente, en la agenda de Cristo, existe una, y es que el propósito de Dios siempre fue, según el Génesis, hacer al hombre, crear al hombre con propósito, crearlo a su imagen, crearlo a su semejanza. Vemos cómo en la Biblia, en Génesis 1:26, se habla de que el Señor iba a hacer al hombre, a crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Cuando habla de su imagen, está hablando de su manera de ser. Cuando habla de su semejanza, está hablando de su manera de actuar. Y le estaba delegando autoridad. Dios le estaba dando autoridad. Pero el plan del anticristo es, y fue desde el mismo Génesis, de este ser perverso, el maligno, el que está detrás de todo esto, es quitarle al hombre, dañar, distorsionar la imagen, la semejanza y restarle, quitarle la autoridad al hombre. En la agenda del Señor Jesucristo, esto sigue en pie. El hombre fue creado a imagen, a semejanza de Dios, pero vemos que por causa de la caída del hombre, el hombre perdió ese privilegio. Pero en Romanos 8:29 la Biblia dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note esa palabra, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El plan de Jesucristo, el plan de esta agenda es que el hombre recupere su autoridad, recupere esa imagen, esa manera de ser, esa manera de actuar conforme al corazón de Dios y al propósito original. Pero en la agenda del anticristo se ha levantado hoy en día algo que es pretender hacer que el hombre tome el lugar de Dios. Y una de ellas es lo que se llama la creación. Sabemos que crear, escúcheme bien, crear es una facultad exclusiva de Dios. Dios es el único que puede crear de la nada. La palabra bara, que aparece en Génesis 1:1, se refiere a crear de la nada. Él es el único que puede hacer y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Él es el que tiene el poder, la potestad para crear. Pero hoy en día, en la primera agenda anticristo, existe un sistema que se llama creación de máquinas espirituales. Le hemos llamado creación de máquinas espirituales precisamente porque hoy en día existe una especie
de desafío directo e indirecto, explícito e implícito contra la soberanía y la autoridad de Dios, el modelo de Dios. Note usted que hace muchos años se empezó a practicar lo que se llama los ensayos de la clonación. Con el paso de los años se habla de la robótica. Y hay un texto sagrado que vamos a leerlo y luego vamos a ir haciendo unos paralelos acá, que está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Note esto. Allí dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Palabra imagen. Para que la imagen, otra vez imagen, hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dice, se le permitió. La palabra ahí es la palabra concedió, se le dio permiso, se le autorizó. Didomai, está hablando aquí durante tiempos de gobierno del anticristo, a él se le permite infundir aliento, se le permite darle espíritu a una imagen. Y aquí dice que a este perverso se le da permiso de infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase. Está hablando de este personaje que le está preparando el camino al anticristo. Pero note esto. La palabra curiosa que me llama la atención ahí es la palabra imagen, que viene de la palabra estatua, eikon, una imagen. Es decir, ¿cómo puede ser posible que una imagen como tal hable? ¿Cómo puede ser posible que una imagen, una simple estatua, pueda hablar y pueda tener aliento de vida como si fuera un ser humano? Pues realmente cuando observamos lo que está pasando hoy en día, la agenda anticristo ha venido preparando esto ya hace muchos años. Uno de los planes que existe y una de las cosas a la que le apunta el sistema a nivel mundial es fusionar unas ciencias como son la robótica y la clonación, fusionar esto para pretender crear máquinas que puedan tener lo que ellos le han llamado inteligencia artificial. Y una de las cosas fuertes aquí es que ellos buscan que estas máquinas puedan no solamente tener inteligencia artificial, sino que puedan tener algo que Dios le facultó solo al hombre y es sentimientos, voluntad, decisión, lo que en teología se le llama libre albedrío. Y note lo siguiente. Hoy en día la clonación ha avanzado tanto que estamos llegando al punto donde no se crean seres asexuados, sino seres sexuales. Realmente hay por otro lado, la robótica está creando cada vez robots, no como hace muchos años, que no tenían forma más que de un robot, de una máquina, sino que actualmente se están creando robots con formas más parecidas a humanos. Y a esto se le llama realmente la creación de seres humanoides, robots humanoides, y con formas cada vez más parecidas a la humanidad. Se le llaman seres ginoides o ginoides y humanoides. Existen muchos famosos y muchos hombres científicos que tienen sus propios clones robóticos. Está hablando de crear máquinas, seres que puedan tener sentimiento. Esto es tremendo. Yo sé que usted ha observado alguna vez una de las robots humanoides más famosas del mundo se llama precisamente Sofía. Sofía es una robot humanoide ginoide que está siendo desarrollada o fue desarrollada y cada vez está siendo perfeccionada por la compañía con sede en Hong Kong, Hanson Robotics, que ha sido diseñada esta robot Sofía para aprender a adaptarse al comportamiento humano y trabajar con humanos. Y como usted puede hoy en día googlear, puede hoy en día buscar e investigar por su propia cuenta, ha sido entrevistada por todas partes del mundo. Es una máquina, es un robot, pero quieren hacerla como un ser humano, que al final pueda responder por su propia cuenta y le llaman la inteligencia artificial. Esto es lo que está llevando a empujar esto que aquí en Apocalipsis 13 leímos. El texto sagrado dice que en esos tiempos, cuando ya el anticristo y el falso profeta estén manifestados, Apocalipsis 13
15, se le ha permitido infundir aliento a la imagen, a esa simple estatua, para que ella pueda hablar y la gente al ver esto adorará. Note esto. Este es el primer punto que empuja, la primera agenda que empuja a desensibilizar al hombre, a llevar al hombre a confiar en su propio poder, en su propia fuerza. El hombre siempre ha querido ponerse en lugar de Dios. No solamente el hombre ha querido tomar el lugar de Dios a través de la eutanasia, el aborto, oponiéndose, levantándose contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, sino que este sistema está llevando al hombre también hasta atreverse. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2:4, dice que el anticristo, cuando se manifieste, en una versión de la Biblia dice, este hombre hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Note esto, hacerse pasar por Dios, Nueva Biblia Viva. Y el hombre actualmente con este primer sistema está pretendiendo tomar el lugar de Dios. Ellos quieren decidir quién vive y quién no vive en la eutanasia, en el aborto, y ellos ahora quieren decidir, ellos quieren ponerse en lugar de Dios, diciendo que ellos pueden crear seres que no son más que máquinas, pero fusionando la clonación con la robótica, pueden crear seres con sentimientos. Eso es lo que ellos apuntan, a eso es a lo que quieren llegar, porque todo está preparando el camino para que cuando ya el anticristo esté, no les sorprenda ver cómo una imagen, una simple estatua, puede tener aliento y pueda hablar y pueda ser adorado este sistema y el individuo como tal. Otro aspecto que quiero mencionar, porque son varios aspectos, ahora voy a mencionar por lo menos dos en esta sección, tiene que ver con usar moneda virtual. El uso de la moneda virtual tiene que ver con el sistema económico mundial de intercambio, sin el cual llegará un punto donde nadie podrá ni comprar ni vender. Hoy en día se está hablando de la moneda digital, de la moneda llamada bitcoins, que en plural son los bitcoins o bitcoins. Y también se habla del dinero electrónico, se habla del dinero digital, se habla del dinero efectivo digital o de la moneda digital. Y si usted lee en la Biblia, ya casi en el año 100 después de Cristo, la Biblia advierte sobre esto en Apocalipsis 3 y 16 cuando dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todo esto viene el anticristo acompañado con el falso profeta, el sistema religioso con el sistema bestial, preparando todo esto. Y este ser perverso, el falso profeta, es quien hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto lo quieren lograr o lo pretenden lograr por medio de sistemas biométricos que leen las venas de las palmas de las manos para identificar a las personas e incluso hacer transacciones usando solamente la moneda electrónica. Note esto. No necesariamente la implantación del chip actual es la marca de la bestia como tal. Esto quiero que le preste mucha atención. La iglesia está presente. Mientras la iglesia esté presente, mientras el Espíritu Santo esté presente, la verdadera marca de la bestia no se hará manifiesta, no podrá ser impuesta, porque aquí en Apocalipsis 13 se habla de la imposición de la marca de la bestia durante el gobierno ya de este ser, durante su manifestación y aparición, y leímos que hay algo que detiene la manifestación de este ser. Pero lo que sí nos habla de lo que está pasando hoy es solamente el andamiaje y los preparativos para una futura marca de la bestia. Y note esto. En la agenda del Señor Jesucristo, en Proverbios 10:22, la Nueva Biblia Viva dice, la bendición del Señor trae riquezas sin que con ellas traiga tristeza. Esto es poderoso. El plan de Dios ha sido beneficiar, bendecir al hombre en el área financiera de acuerdo al seguimiento de su plan financiero, donde utilicemos el sembrar, donde utilicemos el poner de lo que Dios nos ha dado para su disposición, para su obra, para la bendición, no malgastar, no comprar el dinero y gastar el dinero en lo que no es pan, sino invertirlo en lo que verdaderamente vale la pena. Pero el sistema bestial lleva al hombre a un sistema de compra y venta, a un sistema de compra desenfrenada, sin analizar, sin buscar
y todo bajo el sistema de la bestia. Llegará un punto donde ellos lo presentarán como una necesidad. Y concluyo con esto. Actualmente lo que está pasando a nivel mundial está llevando al hombre a empujar esta segunda parte, este segundo punto de la agenda. La gente está hablando hoy en día de es peligroso utilizar moneda, es peligroso utilizar billetes. ¿Por qué? Porque a través de eso pueden transmitirnos virus. Pasan por todas las manos los virus, pasan por todas las manos los billetes y estos traen contaminación y van de mano a mano y pueden afectarnos a la postre. Lo que está pasando ahora es solamente el andamiaje, la preparación para que la gente pida a gritos lo que se llama la moneda electrónica y finalmente un sistema de marcaje, un sistema de marcado bestial en el cual el hombre podrá estar sujeto, sometido y sin el cual no podrá tener intercambio. Repito, la implantación del chip actual en algunos lugares del mundo, mientras la iglesia esté presente, no es necesariamente la marca de la bestia, pero sí es lo que apunta hacia la verdadera marca de la bestia, la cual se manifestará durante el tiempo del anticristo aquí en la tierra. Concluyo entonces diciendo que la agenda de Cristo siempre va a prevalecer. La agenda del anticristo está sujeta a un permiso que Dios mismo le ha concedido. Satán ni el anticristo no pueden hacer nada a menos que Dios se lo permita. Dios sigue teniendo el control y aunque el enemigo quiere levantarse contra Dios desde siempre y aunque el hombre quiere ir en contra de la voluntad de Dios, Dios sigue en control. Esta es la primera parte y estaremos pronto con la segunda sección. Bendiciones.